Imagínate por un momento que entramos en la cocina de tu abuela a mediados de los años 70. En la encimera hay una pieza de casa colgada, que ya empieza a oler con una intensidad que hoy te haría llamar a sanidad. Mientras en una olla grande se cuece a fuego lento una cabeza de cerdo entera que compró esa misma mañana en el mercado del barrio para hacer queso de cerdo. En la puerta, el lechero ha dejado una botella de vidrio con leche fresca, sin pasteurizar, donde la nata ya se está separando en la parte superior, formando un tapón espeso. Nada de esto resultaba extraño, nadie se escandalizaba y, desde luego, nada de esto era ilegal en la España de la época. Sin embargo, hoy en día, la mitad de estas prácticas habituales provocarían el cierre inmediato de cualquier establecimiento y una inspección de salud pública con multas astronómicas. Lo que hace unas décadas era simplemente un martes cualquiera en el menú familiar, hoy se considera un riesgo biológico o una infracción grave de las normativas de seguridad alimentaria. Este fenómeno no responde a una moda pasajera, sino a una transformación radical en nuestra relación con la comida, los gérmenes y la percepción del riesgo. A lo largo de este viaje en el tiempo, vamos a descubrir cómo los hábitos diarios de nuestros padres y abuelos, basados en la economía de subsistencia, la confianza en el tendero local y una tolerancia muy distinta a las bacterias, se han convertido en prácticas casi clandestinas. Al final de este análisis, no solo entenderás por qué la comida de antes sabía de otra manera, sino que aprenderás a identificar qué secretos de la vieja escuela puedes replicar hoy en casa con total seguridad y cuáles es mejor dejar exclusivamente en el recuerdo para evitar una intoxicación. Prepárate para descubrir cómo lo que tu familia consideraba perfectamente normal y nutritivo hoy podría convertirlos técnicamente en infractores de la ley. Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, es fundamental analizar el origen de estos hábitos culinarios y clasificarlos según la necesidad que cubrían en los hogares españoles del siglo pasado, en una época donde los electrodomésticos eran un lujo reciente y la cadena de frío industrial apenas estaba en pañales. La conservación y el aprovechamiento de los alimentos seguían lógicas muy distintas a las actuales. Podemos dividir estas viejas costumbres en tres grandes categorías: las técnicas de maduración y conservación extrema, el uso de aditivos químicos hoy restringidos y la economía del aprovechamiento total del animal. En la primera categoría entran prácticas como el faisán-dèche o la maduración de la caza, una técnica donde las aves se colgaban sin eviscerar durante días o semanas hasta que las plumas se desprendían solas. Buscando un sabor picante y una textura extremadamente tierna que hoy la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición miraría con horror debido a las cargas bacterianas. La segunda categoría incluye el uso alegre de colorantes y edulcorantes industriales como la tartrazina o el ciclamato, que prometían colores vibrantes en los refrescos caseros y postres de dieta, sin que nadie sospechara de los efectos secundarios, que años más tarde obligarían a las autoridades europeas a exigir etiquetas de advertencia por hiperactividad infantil o a limitar drásticamente sus concentraciones. Por último, la categoría del aprovechamiento total define la esencia de la cocina de barrio y de pueblo, la matanza domiciliaria del cerdo compartida entre vecinos, el uso de casquería cruda expuesta a temperatura ambiente en los mostradores y la reutilización del aceite o la manteca de fritura durante meses, reponiendo el nivel pero sin cambiar el fondo de la sartén. La gran diferencia entre el pasado y el presente radica en el cambio de prioridades. Antes se primaba la supervivencia calórica, el sabor concentrado por fermentación natural y el coste cero. Hoy, la legislación impone la esterilidad, la trazabilidad del producto desde el origen y el control absoluto de los compuestos polares.
en las grasas, para evitar riesgos a largo plazo, transformando el paisaje de nuestras cocinas. El análisis detallado de estos métodos revela un choque cultural absoluto en términos de textura, sabor y presentación, si los comparamos con los estándares modernos. Pensemos, por ejemplo, en los embutidos de cabeza y la casquería casera, como el queso de cerdo o las tradicionales pellas de manteca. El carnicero vendía la pieza entera y la abuela la procesaba en una cocina sin más ventilación que la ventana del patio. El resultado era un embutido denso, ligado por los colágenos naturales de la propia cocción, con un sabor profundo e indómito que hoy es imposible encontrar en la charcutería industrial debido a los procesos de pasteurización y al uso de gelatinas comerciales artificiales. Otro ejemplo impactante era la exposición de alimentos listos para el consumo. Las vitrinas de los bares y pastelerías de los 70 exhibían empanadas, pasteles de carne y tortillas de patata a temperatura ambiente durante toda la jornada laboral, recibiendo el calor del sol a través del cristal. La grasa de la masa actuaba como barrera protectora y el huevo se cocinaba al límite, ofreciendo una jugosidad que las normativas actuales de temperatura, controlada por debajo de los 8 grados, han vuelto pastosa o reseca. En el caso de los lácteos, la leche de cantina o de botella de vidrio de reparto diario no conocía la homogenización. La grasa flotaba libremente creando una capa densa que se usaba para untar con azúcar o para ligar postres tradicionales como las natillas, dándoles una suntuosidad aterciopelada que la leche uperizada actual ha perdido por completo. Lo mismo ocurría con los aceites de fritura en las churrerías y casas de comidas. Ese tono caoba, casi oscuro, producto de semanas de uso continuado, aportaba a las patatas fritas y a los churros un aroma tostado y un crujiente característico que hoy está prohibido por ley al superar el límite estricto de compuestos polares degradados, sustituyéndose por aceites vegetales refinados que resultan más seguros para las arterias, pero notablemente más planos en el paladar. Si quieres rescatar la esencia culinaria de aquella época sin terminar en la sala de urgencias de un hospital ni infringir ninguna normativa vigente, la clave está en aplicar la ciencia moderna a los conceptos tradicionales. Para replicar el sabor profundo de las frituras de antes, el gran error es reutilizar el aceite hasta que humee negro, en su lugar. Utiliza manteca de cerdo ibérico de buena calidad, combinada con aceite de oliva virgen extra, y filtra el resultado con un colador de tela fina después de cada uso, guardándolo en frío para evitar la oxidación acelerada. Si buscas la textura de los embutidos tradicionales como el queso de cabeza o las terrinas gelatinosas, no necesitas comprar piezas de casquería sin control sanitario. Puedes lograr exactamente el mismo perfil de sabor y un colágeno espectacular, utilizando manitas de cerdo y rabo de buey adquiridos en tu carnicería de confianza, hirviéndolos a fuego muy lento con verduras y especias durante horas para que suelten sus gelatinas naturales, asegurando un plato limpio y técnicamente perfecto. Para los amantes de los sabores intensos de la caza o las carnes maduradas, el error más frecuente y peligroso es colgar la pieza en el balcón o en la despensa confiando en el olfato. Hoy en día puedes realizar maduraciones en seco seguras en tu propia nevera, utilizando bolsas de membrana selectiva que permiten la salida de humedad, pero impiden la entrada de bacterias nocivas. El ahorro en este tipo de cocina histórica no viene de comprar productos defectuosos, sino de dominar los tiempos de cocción prolongados que transforman cortes de carne económicos y duros en bocados extremadamente tiernos, evitando el desperdicio alimentario mediante técnicas de escabeche y salazón casera que se pueden realizar en botes de vidrio, esterilizados en agua, hirviendo, durante 20 minutos. En resumen, la cocina de nuestros antepasados era un equilibrio constante entre la intuición,
la resistencia biológica y el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles. Aunque extrañemos la intensidad de aquellos sabores, muchas de las regulaciones actuales han salvado vidas al erradicar problemas graves de salud pública. Para mantener vivo este legado de forma inteligente, sigue esta lista de control básica en tu rutina doméstica. Primero, prioriza la esterilización de recipientes antes de realizar cualquier conserva o encurtido. Segundo, controla las maduraciones de carne siempre dentro del frigorífico, a temperaturas estables. Tercero, filtra y refrigera las grasas de cocción si decides reutilizarlas, desechándolas en cuanto cambien drásticamente de olor o color. Y cuarto, disfruta de los lácteos y embutidos de productor local que mantengan los métodos artesanos bajo los controles sanitarios obligatorios. Hemos ganado en seguridad y longevidad, aunque por el camino hayamos sacrificado parte de ese carácter indomable de los platos de antaño. Ahora me gustaría saber tu opinión y conocer tus recuerdos. ¿Qué costumbre culinaria de tu infancia recuerdas con nostalgia que hoy te parecería una locura sanitaria? ¿Llegaste a probar la leche directa del lechero o los embutidos de la matanza casera en el pueblo? Déjame tu experiencia en los comentarios. Comparte tus anécdotas de la cocina de la abuela. Dale al botón de suscribirte para no perderte los próximos análisis históricos. Y nos vemos en el siguiente video. Para comprender cómo hemos llegado hasta este punto de control absoluto, es fundamental analizar el origen de estos hábitos culinarios y clasificarlos según la necesidad que cubrían en los hogares españoles de hace unas décadas. En una época donde el frigorífico era un lujo reciente en las casas y la cadena de frío industrial apenas existía, la conservación y el aprovechamiento de los alimentos seguían una lógica de supervivencia y proximidad. Podemos dividir estas viejas costumbres domésticas en tres grandes categorías que definían el día a día en nuestra geografía. Las técnicas de maduración al límite, el uso alegre de aditivos químicos hoy restringidos y la economía de subsistencia basada en el aprovechamiento total del animal. En la primera categoría entran prácticas como el faisandage o la maduración extrema de las piezas de caza. Todo cazador o vecino de pueblo en los años 70 conocía la regla. Una perdiz o un conejo se colgaban en el patio o en la solana, sin eviscerar, durante días hasta que el cuello se ponía ligeramente verde, y las plumas o el pelaje se desprendían con un leve tirón. Buscaban ese aroma bravío y esa textura que deshacía la carne en el paladar, algo que hoy la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAEN, perseguiría con sanciones severas, debido a las cargas bacterianas multiplicadas a temperatura ambiente. La segunda categoría incluye la fascinación por los aditivos industriales que prometían modernidad. Hablamos de la tartrazina o el ciclamato sódico, polvos que la madre de familia añadía al agua para improvisar refrescos de naranja de un color magnético que no existía en la naturaleza, o para endulzar el flan de sobre de los niños sin aportar calorías. Décadas después, Europa obligaría a colocar alarmantes advertencias en las etiquetas por su vinculación con la hiperactividad infantil. Por último, la categoría del aprovechamiento total define la esencia de la cocina de barrio, la matanza domiciliaria del cerdo en el entorno rural, donde todo el pueblo participaba y los embutidos se curaban al humo de la chimenea sin nitrificantes químicos, o la costumbre de las casas de comidas de mantener la misma sartén de aceite o manteca de cerdo durante meses, rellenando el nivel diario, pero sin vaciar jamás los pozos del fondo. La gran diferencia entre el ayer y el hoy radica en las prioridades del sistema. Antes se primaba el coste cero, la energía calórica y el sabor concentrado por procesos de fermentación natural. Hoy, la ley impone la esterilidad, la trazabilidad del producto desde la granja y el control químico de los compuestos polares en las frituras.
transformando a nuestras entrañables abuelas en potenciales infractoras sanitarias. Este choque entre la tradición y la legislación actual se vuelve fascinante cuando analizamos al detalle la textura, el sabor y la presentación de aquellos platos que marcaron a toda una generación. El ejemplo más rotundo lo encontramos en la casquería de mercado y la elaboración casera del queso de cerdo o la cabeza jabalí. Tu abuela compraba la cabeza del animal entera, con los ojos y las orejas intactas, expuesta en el mostrador de la carnicería a la vista de todo el barrio. Tras horas de cocción en la cocina con laurel, cebolla y pimienta, desmigaba la carne manualmente sobre la mesa de madera y dejaba que cuajara en moldes, usando únicamente el colágeno natural del propio hueso. El resultado era un embutido denso, de un sabor profundo, rústico e indómito, que hoy en día es imposible encontrar en los lineales del supermercado, donde los procesos térmicos agresivos y las gelatinas artificiales comerciales han homogeneizado el producto hasta volverlo plano. Algo similar ocurría con la mítica tortilla de patata y las empanadas de las vitrinas de los bares de los 70. Era una estampa habitual ver estos alimentos listos para el consumo exhibidos a temperatura ambiente durante toda la jornada, recibiendo de lleno el calor del verano. El huevo de la tortilla se mantenía jugoso, casi líquido en el centro, y la masa de la empanada conservaba su textura crujiente gracias a la grasa. Hoy en día, la obligatoriedad de mantener estos platos bajo refrigeración estricta por debajo de los 8 grados o cocinados a altas temperaturas para evitar el riesgo de salmonela los ha vuelto, en muchos casos, pastosos, resecos y desprovistos de su alma original. Si nos trasladamos al mundo de los lácteos, la leche fresca de vaquería o aquella que el lechero repartía en botellas de vidrio con tapón de aluminio no conocía el proceso industrial de homogeneización. La grasa del alimento flotaba libremente, acumulándose en la parte superior en forma de una nata densa y amarillenta. Las madres retiraban esa capa con una cuchara para untarla en pan con azúcar para la merienda de los niños, o la utilizaban para ligar unas natillas caseras con una suntuosidad aterciopelada que la leche uperizada, UHT, actual, descompuesta molecularmente para ser idéntica de la primera a la última gota, jamás podrá replicar. Finalmente, el aceite de fritura de las churrerías y tabernas era un ingrediente vivo. Ese tono caoba, oscuro y denso, acumulado tras semanas de freír porciones de pescado, patatas y torreznos, confería a los alimentos un tostado y un aroma ahumado característicos. Actualmente, las inspecciones controlan que los compuestos polares degradados por el calor no superen el 25%, obligando a cambiar el aceite con frecuencia. El resultado es una ganancia innegable en salud cardiovascular, pero una pérdida definitiva de aquellos sabores tostados, complejos y ligeramente quemados que definían el aperitivo de un domingo cualquiera. Si quieres rescatar la esencia culinaria de aquella época en tu propia cocina, sin terminar en la sala de urgencias de un hospital, ni infringir ninguna normativa de salud pública. La clave está en aplicar la ciencia doméstica actual a los conceptos tradicionales. El primer gran error que comete la gente al intentar buscar el sabor de antes es reutilizar el aceite de oliva hasta que se vuelve negro y humea en la sartén. Esto solo genera acrilamidas y compuestos tóxicos. Para conseguir ese crujiente y ese fondo de sabor profundo tan característico de las tabernas de los 70 de forma segura, el secreto es combinar aceite de oliva virgen extra con una cucharada de manteca de cerdo ibérico filtrada. La manteca aporta una densidad y un punto de fusión que transforman por completo las patatas fritas o los huevos rotos. Después de cada uso, deja enfriar la grasa, pásala por un colador de tela fina para eliminar los residuos carbonizados que aceleran la degradación, y guárdala en un tarro de vidrio opaco dentro de la nevera.
Así evitarás la oxidación y podrás aprovecharla 3 o 4 veces con total seguridad. Si lo que buscas es la textura gelatinosa y el aroma de los embutidos de casquería como el queso de cabeza, no necesitas arriesgarte comprando piezas enteras sin control veterinario ni cocinar en recipientes de dudosa procedencia. Puedes acudir a tu carnicería de confianza y comprar una combinación económica de manitas de cerdo, oreja limpia y rabo de ternera. Cocina estos cortes a fuego muy lento, casi mortecino, junto con una buena breza de verduras, laurel, pimienta negra en grano y un chorro de vino blanco durante un mínimo de 4 horas. El colágeno natural se liberará por completo y, al verter el caldo colado y la carne picada en un molde en frío, obtendrás una terrina tradicional espectacular, limpia y con una textura idéntica a la que hacía tu abuela. Para los alanzuates de los escabeches de caza o de pescado, una de las mejores formas de ahorrar y evocar el pasado es el embotado casero. El error frecuente es confiar la conservación solo al vinagre en un rincón de la despensa. Hoy en día, para no equivocarte, debes usar una proporción de 2 partes de aceite de oliva por 1 de vinagre de Jerez de buena calidad. Añadir ajos enteros, sarmientos si tienes o tomillo fresco, y una vez terminado el guiso, introducirlo en botes de vidrio previamente esterilizados. El paso crucial e innegociable es el baño María. Cuece los botes cerrados y cubiertos de agua durante 20 minutos para crear un vacío real. Esto detiene cualquier actividad bacteriana y te permite almacenar tus propios escabeches durante meses, consiguiendo que el sabor del vinagre se suavice y la carne del producto se vuelva increíblemente tierna, madurando de manera controlada y legal en tu propio hogar. En definitiva, la cocina que se practicaba en las casas españolas durante los años 70 era el reflejo de una sociedad que se movía entre la intuición, la resistencia biológica heredada y un instinto de aprovechamiento implacable, donde no se tiraba absolutamente nada. Aunque hoy miremos con cierta nostalgia la intensidad de aquellos sabores puros, no podemos obviar que la llegada de las normativas europeas y los controles sanitarios estrictos nos han protegido de riesgos invisibles muy reales, mejorando nuestra calidad de vida de forma drástica. Para mantener vivo este valioso legado gastronómico en tu día a día sin perder un ápice de seguridad ni salud, te propongo esta mini lista de control compacto para aplicar en tus próximas recetas tradicionales. En primer lugar, esteriliza siempre los botes mediante hervido prolongado antes de preparar cualquier conserva, encurtido o escabeche casero. En segundo lugar, realiza los procesos de maduración, reposo de guisos o adobos estrictamente dentro del frigorífico a una temperatura constante inferior a los 4 grados. En tercer lugar, filtra los aceites de fritura tras cada uso para eliminar residuos carbonizados y deséchalos por completo en cuanto notes que su color se vuelve demasiado oscuro o desprenden un olor rancio. Y en cuarto lugar, apoya a los pequeños productores, carniceros de barrio y queserías artesanas de tu región, quienes consiguen mantener vivos los sabores auténticos del queso de oveja churra, los embutidos de matanza y la casquería tradicional, respetando escrupulosamente los análisis veterinarios actuales. Hemos ganado en tranquilidad, higiene y longevidad. Aunque por el camino hayamos tenido que renunciar a esa naturaleza salvaje y un punto impredecible que caracterizaba a los fogones de antaño. Tu abuela no era una temeraria ni cocinaba con imprudencia. Simplemente habitaba una España que todavía no se encontraba tan minuciosamente regulada ni observada bajo la lupa de un inspector de sanidad. Ahora llega tu turno para participar y enriquecer este viaje en el tiempo. ¿Cuál de todas estas costumbres culinarias de tu infancia recuerdas con mayor nitidez en tu propia casa? ¿Llegaste a probar los embutidos directos de una matanza tradicional en el pueblo? ¿O recuerdas aquellas tortillas de patata que pasaban el día entero
sobre el mostrador del bar de la esquina sin que nadie se inmutara. Cuéntame tus mejores anécdotas y memorias de sabor en los comentarios. Dale al botón de suscribirte para seguir descubriendo los secretos ocultos de nuestra historia doméstica. Y nos vemos en el próximo episodio.